Leemos Filipenses capítulo 3, desde el versículo 1 y hasta el versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Señor, rogamos, Señor, delante de tu presencia, en nombre de Cristo y por la guianza de tu Santo Espíritu, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, que permitas que en la exposición de tu palabra nuestros ojos sean abiertos a tu verdad, y que nuestros corazones, Señor, sean calentados con el poder de ella. Que nuestras manos y pies sean, Señor, motivados a ir y hacer tu voluntad. Ruego por un corazón noble ante tu palabra. Ruego, Señor, por un oído dócil ante la predicación de tu palabra. Ruego, Señor, por una obediencia humilde y eficaz de tu pueblo hacia tu bendita y santa palabra. Que podamos atender, reflexionar, amar y obedecer tu palabra. Que ella no sea solamente de expresión nuestra norma de fe y práctica, sino que en la práctica sea nuestra norma de fe y práctica. Te rogamos esto, Padre, porque dependemos de ti. Porque eres tú, Señor, quien concede el entendimiento y todas las cosas. Así que rogamos a ti, encomendándonos a ti, para que nos bendigas en este santo día con la predicación de tu palabra. Penetra, como penetra una espada de doble filo en nosotros, parte nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras intenciones y pensamientos del corazón, Señor, y que todo argumento en nuestra vida que se levante en contra de la verdad sea destruido, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a tu Hijo Jesucristo. Lo rogamos, Señor, porque dependemos incluso de esto, para esto, de ti. Dependemos de ti, Señor. Y rogamos también, Señor, lo cual es lícito, legítimo y también es importante, que me ayudes, Señor, como instructor de tu palabra, a poder expresarla con claridad, a poder, Señor, señalar los puntos que ella señala,
a hablar lo que ella habla y a callar donde ella calla. Que toda especulación de hombres o elucubración de una mente humana vacía o carnal sea alejada completamente de mí, y que pueda interpretar tus escrituras de manera fiel para que el provecho a tu pueblo sea palpable, pero que sobre todas las cosas en mi predicación pueda glorificarte, pueda darte honra y gloria, porque ese es el fin principal sobre todas las cosas, darte honra y gloria a ti. Pero que en el transcurso podamos verte con mayor deseo, con mayor amor, y que podamos ver también nuestra bajeza, nuestra condición, para santificarnos y limpiarnos más para ti. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Como pueblo te decimos: Señor, te amamos y necesitamos de ti. En Cristo Jesús oramos, levantando nuestra oración a ti, Padre, como un incienso que procuramos o deseamos, Señor, que te sea de agrado en tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Sin perder tiempo, habíamos dicho en el versículo 17, en la predicación del domingo anterior, mientras estábamos hablando de cómo el apóstol Pablo se colocaba a sí mismo y a los que siguen el ejemplo de los apóstoles como ejemplo para la iglesia cristiana, habíamos dicho que desde allí comenzaba una nueva sección dentro de la carta. Y bien, continuamos el día de hoy con los versículos 18 y 19 en la continuación de esta nueva sección dentro de la carta de Pablo a los Filipenses. Dentro de la iglesia habían estado ocurriendo varias cosas, como ya lo hemos dicho. Los judaizantes no eran los únicos que estaban causando problemas con sus doctrinas dentro de la iglesia, sino que había un segundo grupo que también estaba causando problemas dentro de la iglesia en Filipos, pero estos eran más propiamente causantes de problemas con su conducta más que con la doctrina. Por supuesto, debemos de admitir antes del desarrollo de toda la enseñanza que toda práctica tiene subyacente algún principio doctrinal que, al menos a ojos de la persona que lo practica, le justifica. Sea esto correcto o incorrecto, siempre habrá un principio doctrinal subyacente a la conducta de una persona. Es decir, nosotros practicamos lo que creemos que tenemos que practicar. Nuestras ideas, nuestras doctrinas, nuestros pensamientos tienen una consecuencia práctica. Eso, salvado el hecho, vemos entonces que en la iglesia en Filipos había un segundo grupo que si bien profesaba también creer en Jesucristo, profesaba fe cristiana, se aferraba a la religión cristiana, formaba parte de la iglesia en Filipos y eran reconocidos como miembros en la iglesia en Filipos, sus conductas eran completamente alejadas al evangelio que Filipos había recibido y que profesaba creer. A este grupo se les llamó los sensuales. Esos son enemigos contra los cuales el apóstol Pablo también habla. Y aunque un poco más breve que contra los judaizantes, el asunto aquí viene precisamente porque durante el capítulo 2 comenzó a hablar de los judaizantes y el daño que estaba haciendo la iglesia. Y ahora durante el capítulo 3, desde el versículo 17, comienza a hablar de estos que también estaban, por supuesto, haciendo daño a la iglesia internamente. Pablo no deseaba que la iglesia en Filipos siguiera la doctrina de los judaizantes, como tampoco quería que siguiera la práctica de los sensuales. Ni un extremo ni el otro, sino que imitaran la conducta sobria de aquellos que Dios había colocado en medio de ellos como líderes aprobados apostólicamente. Nosotros podemos afirmar, hermanos, que Pablo estaba buscando el equilibrio bíblico en cuanto a la doctrina y la conducta de la iglesia en Filipos. Así que, por un extremo, refuta y execra el error legalista de los judaizantes. Y a partir de ahora, como vamos a estar viendo, execra por el otro extremo y refuta el error libertino de los sensuales, a quienes él llama abiertamente enemigos de la cruz de Cristo. Pero, ¿cómo se nos presentan los sensuales descritos en estos pasajes? Si vamos de todas maneras a profundizar, pero ¿cómo se nos describe brevemente? Los sensuales aquí son quienes son gobernados primeramente por lo sensorial.
por aquello que sienten o por la tiranía de la autocomplacencia y del sentir. Y por supuesto, terminan arrastrados a diversas disoluciones pecaminosas por complacer lo sensorial, lo que sienten, lo que procuran sentir. Según las palabras del apóstol Pablo, por supuesto, vemos que son peligrosos, que son herejes, que al igual que los judaizantes, ellos luchaban contra la doctrina cristiana, pero desde dentro de la iglesia, con una herejía distinta, por supuesto, a la herejía judaizante, pero ciertamente con algo que era muy peligroso para la iglesia. Los judaizantes entonces se inclinaban al legalismo, por un lado, y los sensuales, por el otro lado, se inclinaban ¿hacia dónde? El libertinaje. Una conducta descrita brevemente por Pablo en estos pasajes que son objeto de nuestro estudio hoy. Ambos extremos son condenados por el Espíritu Santo y podemos intuir que esos saltos pecaminosos bastante frecuentes dentro de las iglesias del día de hoy también suceden así porque las personas no pueden estar en un equilibrio bíblico cuando no se aferran a la palabra del Señor. Así entonces, como lo fue en el pasado, así sucede también el día de hoy. ¿Qué significa eso? Bueno, en términos sencillos, que cuando una persona, por ejemplo, ha llegado y ha pisado el legalismo y luego se arrepiente del legalismo, ¿no?, de aquel pesado yugo de al tratar de alcanzar la salvación vía obediencia a los mandamientos, no entendiendo el lugar de los mandamientos de la ley del Señor, cuando se despega del legalismo, comienza a inclinarse con fuerza hacia el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo del legalismo? El libertinaje. Toda cosa me es lícita, tengo libertad en Cristo, básicamente para hacer lo que me dé la gana. Entonces, de un lado tengo el ser completamente legalista, aferrarme a la ley para obtener mi salvación por medio de los mandamientos, y a ello le sumo incluso más mandamientos para tratar de ser más santo según mi propia perspectiva. Pero cuando me arrepiento de ello, entonces por mi propio pecado me voy inclinando ahora hacia el otro lado. Quiero deshacerme de toda la carga de mandamientos opresivos que tenía antes y ahora soy completamente libre. Y por libre, lo que esa persona entienda, por libertad. Y entonces dice, la gracia de Cristo me ha libertado, ya no estoy bajo la ley, y comienza ahora una vida de antinomianismo, antinomos, contra la ley del Señor. Ya no tengo ley, ya no tengo por qué vivir de esa manera tan opresiva, de un lado al otro, pero ambos son saltos pecaminosos y ocurren en las iglesias del día de hoy también, como lo ocurrió en el pasado. Así entonces, dentro de la iglesia en Filipos estaba sucediendo esto. No es distinto a lo que sucedió también en la iglesia en Galacia. Como les dije, allá estaban los judaizantes, pero allá habían otros también que desvirtuaban la conducta de los creyentes y no solo su doctrina. Por ejemplo, podríamos revisar antes de comenzar con la exposición en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1, y al mismo tiempo luego el versículo 13, y veremos ese contraste del que estamos hablando. Él dice, estad pues firmes, es el versículo 1, Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El mismo Pablo está haciendo un llamado, por supuesto, a que abandonen la doctrina judaizante, ese yugo de esclavitud, les dice. Pero miren lo que dice en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso no es extraño en las iglesias, ¿se da cuenta? Satanás sabe muy bien cómo meterse dentro de las iglesias para pervertir el evangelio, para que las personas piensen que mientras están dentro de un grupo que se llama iglesia, ellos van camino al cielo, aunque estén pervirtiendo el evangelio y practicando algo completamente distinto al evangelio. Entonces estaban los judaizantes echando varilla por un lado con su doctrina legalista, y estos estaban por otro lado los sensuales echando varilla con su conducta libertina. Ellos son libres en Cristo, libres para hacer lo que ellos les da la gana de hacer. ¿Me siguen hasta allí, verdad? Bien, vamos a ver ahora con el consejo bíblico los pasajes que nosotros
nos toca estudiar hoy. Un pensamiento antes de llegar allá, tengo uno anotado por aquí en su comentario. William Hendrickson dice esto: la pecaminosa naturaleza humana es propensa a saltar de un extremo a otro. Apenas ha llegado la persona a darse cuenta de que no debe someterse otra vez al yugo judaizante de esclavitud, cuando empieza a usar su nueva libertad como una oportunidad para la carne. Eso suele ocurrir. Lo vemos que Pablo lo reprende en Filipenses y lo reprende en Gálatas también. Por supuesto, en las iglesias suceden estas cosas. Los pastores debemos estar atentos para, de un lado, reprender el error legalista y del otro lado, reprender el error libertino. Reprender a aquellos que piensan que pueden alcanzar por otro medio la justicia de Dios, es decir, por sus propios méritos o justicia, obedeciendo los mandamientos, legalismo. Y por el otro lado, aquellos que piensan que no tienen ninguna ley a la cual sujetarse y pueden andar como les da la gana o como les venga en gana, porque Cristo los hizo libre. Y remolinean diciendo: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor, aleluya. Y cantan libre o libertad en Cristo Jesús, y luego, por supuesto, van a vivir como les da la gana vivir. En nuestro tiempo podemos analizar muchas formas de sensualidad en las iglesias, pero todo básicamente se reduce a un principio axiomático, hermanos. Los sensuales se rigen por las sensaciones, por lo sensorial, por aquello que sienten, por el sentir. Cuando una persona dirige su vida no por lo que la bendita palabra del Señor establece, sino por lo que esta persona siente, esa persona es un sensual. Y veremos estas descripciones de una manera más profunda en los versículos que vamos a estudiar. Versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nos detenemos un momento allí. Primero, notemos que habla de esta manera tan indignada y con pesar, puesto que las personas que se describen en términos tan negativos son personas que se identifican a sí mismas como cristianas. Gente que se supone profesa tener a Cristo como Señor, pero sus conductas no manifiestan el señorío de Cristo. De ello hemos hablado en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, que ellos tienen apariencia de piedad, pero su vida, su conducta, su testimonio niega la eficacia de esa profesión, de esa piedad que ellos profesan. Así vemos entonces en este texto que si bien Pablo escribe indignado a causa de la conducta de algunos que estaba pervirtiendo el evangelio dentro de la iglesia en Filipos, él no solamente estaba indignado, él estaba apesadumbrado, entristecido, hasta el punto que dice que llora, como veremos más adelante. Así que notemos principalmente que estas cosas pueden ocurrir dentro de las iglesias cristianas. Hoy por hoy, que pareciera haberse olvidado que las continuas advertencias en las escrituras acerca, por ejemplo, de los falsos maestros o los falsos profetas o los falsos pastores, también implica que pueden haber falsos hermanos dentro de las iglesias, se ha olvidado al parecer. Esas continuas advertencias en las escrituras, cuando Cristo mismo lo ha hablado una y otra vez, al lado del trigo crece también la cizaña que la sembró Satanás en el mismo campo. ¿No es verdad, hermanos? Así que no nos debe parecer extraño que dentro de la iglesia haya personas que no viven el evangelio y que no han sido regeneradas en realidad. Y de esta clase de impíos, unos muy peligrosos porque tienen apariencia de piedad, procuran mostrarse como creyentes, pero su vida niega la eficacia de lo que profesan con sus labios. Así que él les vuelve a insistir. Es un ministro que insiste, el apóstol Pablo. Insiste en el peligro inminente que tienen las personas que actúan de manera contraria al evangelio estando dentro de la iglesia. Vimos en el inicio del capítulo 3, en el versículo 1, cuando claramente el apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Y qué encontramos en el versículo 18? Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo, el ministro que insiste en las mismas cosas una y otra y otra y otra vez sin cansancio.
Porque para la iglesia es seguro. Y porque es necesario que la iglesia crezca en gracia y en conocimiento, y las advertencias, dado que somos falibles, somos naturalmente inclinados hacia lo malo, dado que tenemos deseos en nuestra carne que nos inclinan hacia la pecaminosidad y tenemos una lucha, al menos los creyentes tienen una lucha interna con el pecado, y dado que hay personas que ni siquiera son cristianas dentro de la iglesia cristiana, levantando sus manos, cantando y orando y escuchando la predicación en medio de la iglesia del Señor, Pablo insiste una y otra vez de las doctrinas que no son cristianas y las conductas que no son cristianas. Y eso tenemos que verlo y tomar consejo de ello. Eso en primer lugar. Tenemos que verlo y tomar consejo de ello. Dentro de las iglesias cristianas, no todo el que dice Señor, Señor, verdaderamente tiene a Cristo por Señor. En segundo lugar, no es extraño que Pablo derrame lágrimas mientras enseña, instruye, corrige, reprende o estimula a las iglesias, encontrando en medio de ella la misma oposición contra lo que él predica. Pablo no es un ministro al que únicamente le molesta la falsa doctrina y la conducta pecaminosa, sino que es un ministro al cual le duelen estas cosas. Él deja ver su profunda afectación por el hecho de que haya personas que se consideran a sí mismas cristianas, mientras al mismo tiempo niegan la eficacia de su profesión de fe con una conducta indigna del evangelio que ellos confiesan creer. Pablo llora porque es sensible al estado de las personas dentro de la iglesia frente al inminente peligro, y con ello nos muestra que el camino del servicio no es uno que esté exento de lágrimas. Y eso es algo que habla mucho también de los ministerios del día de hoy. Ministros insensibles completamente, que no lloran si no le han tocado lo que es suyo. Allí sí lloran, pero que no lloran con las lágrimas del otro, que no lloran cuando la iglesia está en peligro real, que no llora cuando las doctrinas falsas están removiendo o diseccionando a la iglesia desde adentro, que no se entristecen por ver que las conductas malvadas de las personas están quebrantando a la iglesia desde dentro. Y así hay muchos el día de hoy que no solo aspiran al ministerio, sino que otros ya están en el ministerio con esa clase de conducta. Pero Pablo nos enseña con su conducta un camino distinto en el servicio y el ministerio. Un camino que, si bien no está exento de lágrimas, es el camino del servicio cristiano. Miremos, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 20. No solamente ahí vemos en 3:18 de Filipenses, vemos que Pablo, y no creo que esté mintiendo porque escribe inspirado por el Señor, él estaba llorando mientras escribía. Pero esto no es extraño. Vamos a ir a Hechos 20 y en el versículo 31, cuando él ha llamado a los ancianos de Éfeso hacia Mileto para despedirse de ellos porque sabía lo que le venía, él les dice esto: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, el ministro que llora, no es solamente el ministro que se enardece al ver la ciudad llena de ídolos. No es solamente el ministro que le calienta ver que los judaizantes estén torciendo el evangelio y cerrando la entrada al reino de los cielos con su torcida doctrina legalista. No es solamente el ministro que condena abiertamente y juzga a distancia a los que pecan en las iglesias, como lo hizo en Corinto, 1 Corintios capítulo 5, como lo hace con los judaizantes en el capítulo 2 de Filipenses, como lo hace con los sensuales en el capítulo 3 a los filipenses. Pablo no es solamente el ministro que condena el pecado y la mala conducta. Pablo es el ministro que llora por el pecado en una congregación, que llora con el pecado en una congregación, que llora amonestando a los ministros, diciéndole: tengan cuidado de la iglesia del Señor, velen por ella, den su vida por ella, porque Cristo dio la suya por ella. Pablo,
el ministro que llora. Miremos otro pasaje en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Nos dice el apóstol Pablo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esta es la razón por la cual hoy hay ministros que no lloran por el pecado de las iglesias a las que sirven. No tienen amor, no les aman. Porque si les amaran y vieran el peligro en el que las almas de ellos se encuentran a merced de los vientos de doctrina que soplan delante de la puerta de la iglesia, y algunos pretenden abrirla para que entren a hacer desastres, si ellos vieran el peligro que esas almas corren con estas doctrinas o conductas pecaminosas, llorarían y gemirían también. Si verdaderamente amaran a la iglesia, gemirían por la iglesia, llorarían por ella, derramarían muchas lágrimas por ella. Eso hace un verdadero ministro del Señor. ¿No tiene pena o temor de que sus lágrimas sean vistas por el pueblo a quien ellos cuidan? En esta misma carta, un último texto, hay otros, pero solamente podemos tocar algunos pocos para que tengamos en pie la idea. 12:21 de esta misma carta, segunda carta a los Corintios: que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Pablo ve eso como una humillación? Sí. ¿Y la afronta? Sí. Él dice claramente en ese contexto: por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de su fornicación, de su lujuria, de su lascivia, de su maldad, de su maledicencia, su pecado que practican. ¿A quién le está hablando? ¿Esta carta no es una iglesia? ¿Y cómo es que escribe a una iglesia con personas que tienen esta conducta? Porque cuando las iglesias no toman en serio la palabra del Señor con una fiel predicación, pero también, como es una señal de la iglesia verdadera, la disciplina bíblica, si no se lleva a cabo como debe ser llevada, la iglesia comienza en su seno a multiplicarse la maldad, y va extendiéndose como un cáncer en un cuerpo, como gangrena, dañando a otros miembros, contaminando con su maldad. Y Pablo, al ver estas cosas, y es lo que vemos en su ejemplo, se humilla, llora, le duele ver a la iglesia en el pecado. Él no es solamente el hombre que reprocha el pecado, que juzga el pecado, que exhorta a los hombres en pecado, que echa y excomulga de la iglesia a los pecadores impenitentes. Pablo es el hombre que llora por los pecadores. Pablo es el ministro que llora. Un verdadero ministro del Señor no solo se indigna por el error y la mala conducta, sino que también se entristece sinceramente. Y hay básicamente, hermanos, 3 razones por las cuales los ministros verdaderos deben tener esto en su conducta. 1, por causa de la gloria al Señor, pues un verdadero ministro vive para dar la gloria al Señor en todo y enseñar a todos a vivir de esa manera. Por lo que si las personas no caminan ese sendero de la gloria del Señor, él debe entristecerse de que no lo hagan. Por la gloria del Señor. 2, por el estado mismo de las personas que no glorifican a Dios con sus conductas, pues quienes insisten en vivir pecaminosamente se aproximan a una destrucción ineludible, no la pueden eludir. Y un verdadero ministro se entristece de que las personas vayan caminando hacia el seguro camino de la destrucción, hacia la destrucción. Al ver personas que piensan que su camino es derecho, pero su fin es muerte. No puede un ministro sencillamente decir, va, que haga lo que quiera. Pero si es el trabajo que te dieron. 3, por el peligro que corre la iglesia misma si dejan que personas así influyan en ella. Como ya sabemos, no solamente la buena doctrina funciona como una levadura en la harina,
sino que también la mala doctrina y las malas conductas surten el efecto también de una levadura. Como dice Pablo a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. O como dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía. Por fuera muy hermosos, se veían muy creyentes, muy religiosos, y por dentro huesos secos, podredumbre, sequedad, maldad, muertos, aunque tenían nombre de que vivían. Por eso Jesucristo muchas veces les miró con indignación, pero también les miró con tristeza. Y por eso un verdadero ministro, siguiendo los pasos de Pablo, por ejemplo, imitando la conducta de Pablo, no solo reprocha el pecado, sino que llora por el pecado en la iglesia. No hay otro camino. No hay forma de reconocer a los verdaderos ministros que la vía más segura, la que se nos muestra en la Escritura. Un verdadero ministro tiene el corazón no solo para reprochar el pecado con firme convicción, sino para llorar por ello. Lo siente en su alma. Este lamento de Pablo es muy consono al de los profetas y hombres piadosos en el Antiguo Testamento, hermanos. No tenemos el tiempo para agotar todos los textos y pasajes que tengo aquí anotados, pero vamos a ir a unos propios breves. Salmo 119, 136, un salmo hermosísimo. Y tomo este principalmente porque en este mismo pasaje, el mismo salmista también dice que se indigna, se enfurece por los hombres que no guardan su ley. Pero miren lo que dice el 119, 136 de este equilibrio del que hablamos. Ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Es decir, es una analogía, es poesía, pero es realidad. Lloraba y lloraba y lloraba, moco tendido, como dice el coloquio. Lloraba, y hay una razón: no guardaban tu ley. Era suficiente razón para llorar. No están guardando la ley de mi Señor. El salmista, el profeta que no solamente se indigna o se enfurece porque el pueblo peca, llora y se entristece porque el pueblo peca y porque sabe lo que le ha de venir por el pecado, el peligro inminente a las puertas de la desobediencia a la ley del Señor. Miremos Jeremías, el profeta llorón. Si alguno dice eso por burla, no tiene idea de lo que significa ser un profeta. Jeremías 13:17 dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Se desharán mis ojos en lágrimas. Puede anotar Lamentaciones 2:11 también, Lamentaciones 3:48. Puede anotar Ezequiel 9 del 4 al 6. Puede anotar Ezequiel 21:6. Y hay muchísimos otros textos. Lamentablemente no podemos tocarlos todos. Quisiera ir al ejemplo de Eliseo también, Segundo de Reyes capítulo 8. Verdaderos hombres de Dios. No las burdas imitaciones del día de hoy. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 11, cuando está hablando con Hazael, quien vendría a ser, por supuesto, rey de Siria, y que él sabía que le haría mucho daño a Israel. Sí, Eliseo mismo lo sabía. Nos dice la palabra del Señor. Versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente a Hazael. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Hazael se ruborizó. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. ¡Wow!
¿Por qué lloras, varón de Dios? Porque es el mal que viene a mi pueblo por tu medio. Eliseo, el profeta que llora. Jeremías, el profeta que llora. Isaías, el profeta que llora. Ezequiel, el profeta que llora. Veamos uno de Isaías para continuar. Vamos al libro de Isaías. Ya les mencioné 21 del 3 al 4, ¿verdad? Pueden leerlo allí en sus hogares. Aunque pudiéramos leerlo ahorita. Son 2 versos nada más, 22, 4 y 21 del 3 al 4. Vamos a leerlos. Isaías 21 del 3 al 4 dice: por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Estos profetas no eran aquellos que vaticinaban el peligro que venía al pueblo del Señor con una sonrisa en sus labios, como con alguna forma de morbo, con alguna forma de sadismo. Ellos les dolía tener que anunciar estas cosas, no querían el mal para su pueblo, les dolía verles en pecado y saber lo que Dios haría en medio de ellos si continuaban con esas conductas o doctrinas extrañas. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías 22:4. No se afanen en tratar de consolarme, no me pueden dar consuelo. Mi lloro es amargo por la hija de mi pueblo, es decir, por el pueblo del Señor, por la asamblea del Señor, por el pueblo que está en pacto con Dios y que anda en un camino distinto. Así entonces, volviendo a Filipenses, tenemos que la conducta de Pablo, no solo como apóstol, sino cual profeta, reprocha, reprende, estimula, exhorta al pueblo del Señor y lo hace con lágrimas, tanto por la iglesia en general como por aquellos que transgreden la ley del Señor, tanto como por primeramente la gloria de Dios que se ve mancillada con conductas que no son evangélicas. Así que Pablo tiene una conducta que es familiar a la conducta de los profetas en el Antiguo Testamento. Así que no debería ser novedoso para nosotros encontrar que Cristo mismo tuviera la misma conducta, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, y en este solo texto veremos, aunque por supuesto no es el único texto que nos dice que Jesucristo haya llorado, obvio no, pero vamos a ir para que podamos verlo y poder continuar en los siguientes puntos en avance en nuestra predicación. Lucas 19, casi al final, en el versículo 41, leemos: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Puede usted, hermano, ver un escenario, una escena más tierna que esta? ¿Puede usted, como creyente, sentir lo que Cristo siente al ver lo que Él veía? Hay pasajes en las Escrituras en donde claramente se nos muestra nuestro Señor Jesucristo con esta clase de conducta. Él no es solamente el Mesías que le da 12 insultos y más a los hipócritas fariseos en Mateo 23, sino que también Él es el Mesías cuyo corazón se constriñe al ver la ciudad bajo el pecado y que sabe que ellos no tolerarán el Evangelio, los más de ellos, y que por causa de su dureza vendrán a ser destruidos, como más adelante en ese texto les dice. Y pensando en esto,
Como profeta y maestro que era, como profeta viendo hacia el futuro, viendo el daño que se avecinaba, lloró sobre ella. ¿Dónde están los creyentes que lloran sobre esta ciudad en la que estamos? Nadie ve más allá de sus propias narices. Solo lloran cuando algo les falta y les toca lo suyo propio. No ven a las almas con dolor. No se le enternecen las entrañas como a Cristo por ver a las ovejas vagar como ovejas que no tienen pastor. Y muchos ministros andan en las iglesias de hoy así. Pero la conducta del apóstol Pablo seguía la conducta de los profetas, seguía la conducta de Jesucristo. No nos extraña que Pablo llore por la iglesia en Filipos y por lo que estaba sucediendo allí. Nuevamente Hendrickson en su comentario en este texto dice, y arguye con mucha razón, que el apóstol Pablo no solo era un hombre de agudo discernimiento e inquebrantable decisión, sino también de ardiente y arrebatador afecto. Cuán difícil a veces es surtir un buen equilibrio entre las dos cosas, para que el intelectualismo no ahogue el calor del corazón o que los afectos no terminen por violentar la racionalidad de nuestra fe. Para que haya verdaderamente un equilibrio entre lo razonable que es la fe nuestra y lo caluroso que debe ser, o lo afectuoso que debe ser nuestra fe en nuestros corazones, en nuestras almas. Pablo lo entendía bien y lo practicaba. Se desprende entonces de esto, para cerrar este segundo punto en el texto, que un verdadero ministro cristiano no solo tendrá una firme resolución contra la falsa doctrina y la mala conducta, sino que el pecado en general y el peligro que éste produce a la iglesia le afectará sensiblemente en su alma. No podemos esperar menos de un ministro. Esta es la conducta que nos muestra la Escritura de los verdaderos ministros del Señor. En tercer lugar, en nuestro texto, el contexto de la expresión enemigos de la cruz de Cristo nos recuerda y advierte que los enemigos del Señor no siempre están fuera de la iglesia, sino que también muchos de ellos provienen o pueden surgir desde dentro. Como hemos venido viendo con los judaizantes, ahora lo notamos con los sensuales. ¿Dónde estaban los judaizantes? Dentro de la iglesia. ¿Dónde estaban los sensuales? Dentro de la iglesia. Hay suficientes doctrinas malas y conductas malas fuera de la iglesia. Y la iglesia tiene el deber, como columna y baluarte de la verdad, de levantar la antorcha e iluminar las tinieblas del mundo. Pero Satanás, que es astuto desde un principio, él no meramente toma el pecado de afuera y las sombras para abalanzarlas sobre la iglesia, porque nada puede la tiniebla contra la luz si verdaderamente está encendida y colocada en el lugar donde debe. Pero él tiene que hacer un intento mucho más eficaz. Debe colarse en las iglesias, debe meterse en medio de ella y desde el seno de la iglesia crear enemigos a la cruz de Cristo. Ahí está, lo estamos leyendo. Enemigos de la cruz de Cristo en el mero seno de la iglesia. De modo que las palabras que Pablo usa de indignación y lamento deberían también mantenernos apercibidos de esta realidad a nosotros en nuestro tiempo, como se proponían apercibir a los filipenses. ¿Qué cosa? Que hay enemigos de la fe cristiana caminando entre nosotros. Vamos a las palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 13. Versículos 24 al 30. Nos dicen así. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ojo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya está diciendo Jesucristo en esta parábola lo que ya el apóstol Pablo nos viene diciendo desde hace un rato que está sucediendo en Filipos. Un enemigo había sembrado cizaña en aquel campo. Y ahora habían personas que se hacían llamar creyentes, es decir, así como la cizaña cuando va creciendo junto con el trigo parecen ser lo mismo. Son semejantes en su forma externa, pero una es hierba que no sirve para nada y la otra es trigo que tiene sustento, que es provechoso. Todos en el mismo campo. Hechos 20:30, el pasaje donde estábamos ahorita, pero un versículo anterior al que recién habíamos leído. El mismo apóstol Pablo, otra vez diciéndole lo mismo, pero nosotros ahora viendo el punto en cuestión, que dentro de la fe cristiana hay quienes no son cristianos, que dentro de la iglesia del Señor hay quienes no son del Señor. 20:30 de Hechos dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Desde dónde se levantarán hombres? ¿Qué dice allí? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, estas cosas, y usted pudiera notar también 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Estas cosas están allí escritas para que nosotros seamos sensatos, para que nosotros podamos ser guiados por la palabra de Dios, aprender la vía correcta del Evangelio y poder reconocer a una iglesia del Señor. Y que cuando estemos en una iglesia del Señor estemos tan alertas, tan advertidos, tan apercibidos, tan sensatos seamos en nuestra doctrina y conducta, que podamos ver cuando se levanta en medio de la iglesia grupos o personas o individuos que quieren menguar o hacer mella a la doctrina de la iglesia, ya sea por querer cambiarla directamente o ya sea porque quieren arrastrarlos por medio de conductas que son inadecuadas. Cuarto lugar en nuestro texto el día de hoy. Notemos cómo la cruz es tan central y especial en la mente de Pablo, que la expresión enemigos de la cruz de Cristo significa claramente enemigos de la fe cristiana y enemigos del evangelio cristiano. Algo que a menudo nosotros solemos pasar por alto en las Escrituras son la forma en la que Pablo utiliza las palabras para comunicar las cosas que él quiere comunicar. Pero por algo está escrito en la Escritura, y es un mandato que se extiende hacia nosotros: guarda, retén la forma de las sanas palabras que te han sido entregadas. Y vemos aquí que cuando el apóstol Pablo menciona estos como enemigos de la cruz de Cristo, está hablando muy claramente del aprecio que le tiene a la cruz de Cristo. Esa expresión enemigos de la cruz de Cristo no puede significar otra cosa que enemigos del Cristo que fue crucificado en esa cruz. Enemigos del evangelio que se basa en la cruz del Cristo que murió allí crucificado. No me malinterprete, no estoy diciendo que Pablo tiene una idolatría por el objeto de la cruz. Si bien la imagen de la cruz se hace patente en las conversaciones y la predicación del apóstol Pablo, tanto que era el hombre que se gloriaba en la cruz, como veremos más ahora, el asunto es que su mente, cuando piensa en la cruz, lo estimula precisamente a pensar que Cristo dio su vida en esa cruz para justificarlo a él. Por eso al decir enemigos de la cruz de Cristo, es enemigos de la fe cristiana.
Alguien que se hace enemigo de la cruz de Cristo es alguien que se hace enemigo de la fe cristiana, enemigo del evangelio cristiano, enemigo de Cristo a secas. Ahora, para algunos la cruz de Cristo resultaba una especie de tropiezo y para algunos otros resultaba en una especie de locura. Pero Pablo no se cansaba de presentar en todo lugar y en todo tiempo el evangelio de la cruz. Mientras algunos se avergonzaban de la cruz, tanto que les era de tropiezo pensar que un Salvador, que un Señor, que el Mesías príncipe hubiera tenido que tener la más baja de las humillaciones, la crucifixión. Ya lo leímos y lo estudiamos en Filipenses capítulo 2, en la doctrina de la humillación de Cristo. No cualquier muerte, muerte de cruz. Eso marcó la vida de Pablo. Por ello, en todo lugar a donde llegaba, el evangelio de la cruz era predicado. Si él llegaba a los lugares en donde la filosofía jamás había entrado y donde abundaban los indoctos y en donde no había ninguna forma de sabiduría sino una cuerda de paganos y de ignorantes, allí él llevaba el mensaje de la cruz. Y si él se dirigía hacia lo alto, hacia el Areópago, en donde estaban los filósofos y los ilustres y los pensadores del siglo, allí llegaba el mensaje de la cruz. Pablo, el hombre de un solo mensaje, de Cristo y este crucificado. El evangelio de la cruz. Miremos como él mismo lo dice en 1 Corintios, capítulo 1. En el versículo 23 de 1 Corintios, encontramos esta valiosa expresión que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y de lo que quiero resaltar en este punto, de cuán valioso era para el apóstol Pablo la cruz de Cristo, cómo esta imagen en su mente está dominando sus pensamientos, que no puede pensar ni siquiera en una porción de la Escritura que él no la lleve nuevamente hacia el Gólgota, hacia el Calvario, hacia lo que Cristo hizo por él y por su iglesia. 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Lo hemos dicho. Para los judíos un completo tropiezo. ¿Por qué un completo tropiezo? Que el Mesías príncipe crucificado, muerto de la manera más baja y humillante, con la peor de las muertes en este siglo y a mano de impíos. Un tropiezo. Yo no puedo creer en ese Cristo. Y para los gentiles, locura. Que el pensador más grande de este siglo, el filósofo mayor, el de la mayor sabiduría, el del pensamiento más profundo, su doctrina y su pensamiento lo llevó hacia esa muerte. No. ¿Para qué seguir esa filosofía de vida? Locura, estás loco. Eso no me va a traer el hedonismo que yo estoy buscando, tan propio de los griegos y de los gentiles en masa. Eso no me va a traer el placer que yo estoy procurando. Tú estás loco. No quiero un Cristo así. No quiero la filosofía que viene con un Cristo así. Para los judíos tropiezo, para los gentiles locura. Pero para el apóstol Pablo, como él dice en el versículo 24, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz de Cristo. Mire, pase la página, capítulo 2, versículo 2, la misma idea. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow. Escucha esas palabras, que penetren en tu corazón, hermano, y se queden ancladas allí, para que te den firmeza en los días tempestuosos. Me propuse no saber cosa alguna que a Cristo y a este crucificado. Recuerda aquella famosa expresión de Charles Spurgeon, en donde decía claramente: mi teología se resume en 4 palabras: Jesucristo murió por mí. La cruz de Cristo. El centro de la predicación del apóstol Pablo. Eso no quiere decir que él no hablaba de nada más. La Escritura habla de muchísimas cosas.
Lo que quiere decir es que todo cuanto predicaba el apóstol Pablo lo pasaba por el filtro de la cruz de Cristo. Esa imagen en su mente no lo dejaba. Él, que fue perseguidor de la iglesia, que fue un lastre en su testimonio, que perseguía a Cristo y daba cosas contra el aguijón, él que hizo tanto daño al pueblo del Señor y que decía creer en Cristo, tuvo que aparecerse Cristo delante de sus ojos y decirle: ¿por qué me persigues? Y tan indocto era él, que le dijo: ¿y tú quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él entendió, por supuesto: yo estoy persiguiendo a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Por eso usted ve cómo habla él de la iglesia luego de que es convertido. Por eso usted ve cómo la vida de Pablo cambia. Una vida cambiada por el poder de la cruz. El evangelio de la cruz cambia a la gente, pero la cambia para seguir a Cristo. Por eso las palabras de Cristo no eran distintas a esto. Él dice: si alguno quiere seguir en pos de mí o venir en pos de mí, ¿qué dice? Ha de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Aquello que para otros era tropiezo y locura, para el apóstol Pablo era su vida. Él, que había sido perseguidor de la iglesia, no podía ver con menos en su corazón el hecho de que Jesucristo, el dador de la vida, el creador de todas las cosas, el garante del pacto, el dador de la salvación, el santificador de nuestra alma, el príncipe de nuestro reino y el factor principal de nuestra herencia, haya muerto por él. Para lo que otros resultara locura y tropiezo, para él era su gloria. Para aquellos, enemistad. Eran enemigos de la cruz de Cristo, aún estando en medio de la iglesia. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Para Pablo, la cruz era su gloria. Miremos este pasaje hermoso, Gálatas capítulo 6. Estoy considerando que no llegaremos al versículo 19. Capítulo 6, versículo 14 de Gálatas dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo ve la cruz de Cristo como el lugar en donde esa celestial transacción se llevó a cabo. La cruz de Cristo. Pablo dice claramente: mi alma era la que tenía que entregarse a la muerte. Ahí está, Gálatas 6:14. Yo tenía que haber muerto. Y el Hijo de Dios, el glorioso, el unigénito, el supremo, el altísimo, el glorioso, el bendito, el santo de los santos, murió allí en lugar mío, sustituto de mi maldad y de mi pecaminosidad y de mi terrible conducta y mi necedad y mi desvarío. ¿Cómo podía ahora vivir Pablo como enemigo de esa cruz? No podía. Antes, por su necedad, perseguía el camino de la cruz. Ahora que sus ojos habían sido abiertos, ahora miraba con dolor a los enemigos de la cruz. Los conocía, porque él fue uno de esos insensatos y necios que en el pasado perseguía el camino de la cruz de Cristo. Ahora él se gloriaba en nada más que la cruz de Cristo, porque él reconocía que esa transacción celestial se había hecho a cabo allí. Cristo en lugar mío. Ahora el mundo está crucificado para mí. Es la consecuencia de que el pensamiento de la cruz domine la mente de un creyente. Estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz para salvarme a mí, cuando yo debía haber muerto en esa cruz. Ahora, todo lo que mira Pablo es por el lente del evangelio de la cruz.
Y ahora lo que más le duele es ver personas que sean enemigos de la cruz. Es tanto el amor de Pablo hacia la cruz de Cristo y el evangelio de la cruz de Cristo, que en Gálatas 2:20 él expresa claramente: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto dará mucho de qué hablar más adelante en el versículo 19, cuando estemos hablando de los apetitos de la carne que el creyente debe crucificar. Porque el evangelio de la cruz de Cristo no es para haberlo creído una sola vez y después de allí ya nos olvidamos de eso, es para vivirlo día a día. Pero Pablo, al expresar en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, estaba mostrando cuán importante era para él la cruz de Cristo. Y con todo ese contexto ahora podemos entender cuando Pablo dice que los sensuales eran enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Se supone, se espera, lógicamente, que quienes han creído en Cristo sepan que en la cruz se encuentra su justificación, que sus pecados fueron cancelados en el momento en el que Cristo fue crucificado, esa cruz, y murió en ello, porque la paga del pecado es muerte, y si Cristo murió en esa cruz, nuestros pecados ya no están. Hay remisión de ellos de una vez y para siempre. Se espera del creyente que no sea un enemigo de la cruz con su conducta, que si su mente realmente ha creído en el evangelio de la cruz, ahora su conducta lo muestre. Pero ¿qué sucedió en Filipos? Gente que profesaba creer en el evangelio de la cruz, pero en la práctica eran enemigos de la cruz de Cristo. Contrariaban al glorioso evangelio que les fue predicado a los filipenses. A Pablo le dolía. Y él no habla estas cosas como movido por un mero celo de que me están pegando a mí, sino que sentía los golpes y el dolor porque, como él mismo ha dicho, está crucificado juntamente con Cristo. Están escupiéndole la cara a mi Señor con las conductas que están teniendo. Y es peor cuando dicen que son creyentes. Le duele más, porque ha de esperarse de los paganos que se comporten como paganos, pero ha de esperarse de un creyente cristiano que el mensaje de la cruz no esté presente en su conducta. ¿O es acaso que nuestra religión es solo para ser confesada y no para ser practicada? Pablo ve con dolor la condición de la iglesia en Filipos y lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, no toda la iglesia estaba así. Como dice el texto, son muchos, pero no era toda la iglesia. Toda la esperanza no estaba acabada. Por último, en este contexto, es bueno notar contra aquellos que desprecian la cruz de Cristo cómo ésta ha marcado la mente de creyentes ilustres en el pasado, empezando por el mismísimo apóstol Pablo. Generación a generación, la iglesia cristiana ha sido marcada por el mensaje de la cruz. Y Pablo claramente evoca en la mente de sus oyentes e ilustra a todos y en todo lugar, como hemos visto en estos breves textos, la remembranza de la cruz de Cristo. Mientras otros aborrecen teóricamente la cruz de Cristo, y mientras otros aborrecen prácticamente la cruz de Cristo, Pablo ama la cruz de Cristo. No me imagino al apóstol Pablo en sus momentos de soledad en alguna de las cárceles en las que estuvo, deseando poder abrazarse a la cruz de Cristo y mirarle ahí y decirle: yo y solamente yo debería estar clavado allí. Pablo no solo tenía un evangelio marcado por la cruz de Cristo, todo su ser estaba marcado por la cruz de Cristo. Tal fue la conversión del apóstol Pablo, sí, que miraba con dolor que hubiese dentro de la iglesia, en su mero seno, enemigos de la cruz de Cristo. Que esto único les sirva de argumento final a aquellos que desprecian la cruz de Cristo.
que Pablo asimile el Evangelio en el concepto de la cruz de Cristo y se gloríe en la cruz de Cristo y considera que los enemigos de la cruz de Cristo están destinados a perecer. ¿Qué otro santo incentivo necesitamos para imitar el pensamiento de Pablo en esto? Yo no hallo otro incentivo. El Espíritu nos habla por medio de su palabra para que nuestra conducta y no solamente nuestra profesión sea verdaderamente marcada por el Evangelio de la cruz de Cristo. Que el Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor bueno, grande, misericordioso, tu palabra verdaderamente es luz que alumbra. Y como está escrito, el que ha de hablar, hable según los oráculos de Dios, según tus palabras, a la ley y al testimonio, como decía el profeta Isaías. Pues si no habla conforme a esto es porque no le ha resplandecido la luz, no le ha amanecido. No hay para ellos amanecer. Así que henos aquí, el pueblo del libro, reconociendo que muchas veces hemos ignorado tu palabra, reconociendo que muchas veces hemos pecado contra ti y hemos olvidado, Señor, el arrepentimiento, reconociendo que como aquel viejo puritano lloraba nuestro arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento y que nuestras lágrimas deben ser enjuagadas con la sangre de tu precioso Hijo, porque tal es lo ilusorio de nuestro arrepentimiento muchas veces, porque no hemos vivido una vida conforme al Evangelio de la cruz de tu Hijo, porque de alguna manera, aunque profesemos muchos la piedad, nuestra conducta no la muestra. Porque aunque tengamos nombre de que vivimos, nuestra conducta patenta que estamos muertos. Que mientras digamos a Vox Populi que nuestra confesión es bíblica e histórica, que no nos hemos alejado de lo que la Iglesia durante los siglos ha sostenido, nuestra conducta se divorcia de esa confesión. Queremos, Señor, una vida y no solo unas palabras marcadas por el Evangelio de la cruz de Cristo. Queremos que la cruz de Cristo esté en nuestro hablar cotidiano, en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros matrimonios, nuestros trabajos, en todo cuanto hacemos. Queremos que la cruz de tu Hijo esté allí. Queremos, como Pablo, no saber en medio de las personas nada excepto a Cristo y este crucificado. Queremos ser hombres y mujeres de un mismo mensaje, un único mensaje, Cristo y este crucificado. Queremos gloriarnos verdaderamente en la cruz de tu Hijo, hasta poder decir honestamente y sin hipocresía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto deseamos. No queremos, Señor, ser enemigos de la cruz de Cristo. No queremos convertirnos en sensuales, tener la apariencia de la piedad, confesar con los labios algo que nuestro corazón no sigue y nuestra conducta no practica. Sensuales, divirtiéndonos con el pecado, coqueteando con el pecado, siendo guiados por el sentir, por lo sensorial, por lo que me complace. No queremos esto, Señor. No lo deseamos. No, Señor, no lo deseamos. Y renovamos hoy nuestro pacto contigo de amor, Señor. Nos negamos a conformarnos al mundo. Nos negamos a vivir una vida que no esté marcada por la cruz de tu santo evangelio. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo.
Y que tu Espíritu nos fortalezca y nos vivifique para vivir una vida marcada por tu Evangelio, marcada por la cruz de Cristo, para que podamos decir un día: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en esa cruz, en esa misma cruz, el mundo ha sido crucificado para mí y yo crucificado para el mundo. Para que a duras penas y solamente después de allí podamos decir claramente: Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir resulta en ganancia. Transforma nuestros corazones, Señor. Haznos ser como Pablo, para con nosotros mismos, Señor, primeramente en nuestra propia vida, nos duela el pecado y llevar una vida marcada por la cruz de Cristo, para que cuando salgamos de estas puertas verdaderamente seamos una iglesia bíblica. Y ayúdanos también a tener ministros como Él, Señor. Oh, te lo ruego. Dota a tu pueblo, Señor, de ministros con el corazón de Pablo. Te lo ruego. Hombres que te amen y que amen a tu iglesia, que amen tu bendita palabra, que se aflijan con lágrimas por tu iglesia, que les duela ver el pecado en la iglesia, que no solamente sean diestros con las palabras, sino que verdaderamente estén acoplados, una vida marcada por la cruz de tu Evangelio. Bendito Señor, dota a tu iglesia, Señor. Los campos están blancos y faltan obreros. Dótanos. No queremos farsantes, embaucadores, falsos ministros. Líbranos, líbranos. Bendito Dios, libra a tu iglesia de ministros que no se comportan así como vemos descrito en tu palabra. Líbranos. Aún yo mismo me meto allí, Señor. Quítame de en medio si mi conducta no es como esta. Arráncame, como te lo he dicho incluso en privado. Danos ministros que verdaderamente sean ministros, que puedan corregir con ternura la desviación, pero con firmeza y convicción, que puedan juzgar con un criterio sólido, pero que puedan dolerse y llorar por la condición de los hermanos. Te rogamos estas cosas, Señor, porque lo vemos allí en tu bendita palabra, la cual nos adiestra, Señor, para la vida cristiana. Esto rogamos y esto pedimos en esta mañana, Señor, habiendo renovado nuestros votos y nuestro amor, nuestro pacto contigo el día de hoy. Te pertenecemos. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de tu prado. Eres el Creador, nosotros tus criaturas. Eres el Señor, nosotros tus súbditos. Eres el Padre, nosotros tus hijos. Tú eres el príncipe, nosotros embajadores de tu reino. Henos aquí, Señor, no procurando hacer nuestra propia voluntad, no procurando seguir nuestro sentir. Queremos seguirte a ti. No queremos ser enemigos de la cruz. Queremos ser amigos de tu cruz. Sí, tomar voluntariamente y gozosos la cruz y seguirte hasta el fin de nuestros días. Y si hemos de morir, bienvenida sea la muerte. No será más que una puerta que se abre para dar paso a todo aquello por lo cual hemos vivido en este mundo. Tú, nuestra herencia, nuestro tesoro, nuestra especial porción, nuestra porción escogida. Tú, hermoso Jesús, tú, bendito y glorioso Salvador, tú y nadie más que tú. Ni las calles de oro, ni el mar de cristal, ni las amplias mansiones, ni la piedrecilla blanca, ni las coronas. Tú y solamente tú, por lo que hiciste en esa cruz.
nuestra vida esté marcada con ella, desde ahora y para siempre.